Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Detrás de cada hecho político, social, criminal, hay una compleja trama de conexiones que difícilmente sale a la luz. Pactos, maniobras, secretos, complicidad, que tiñeron de sangre y de misterio las páginas de los libros de historia. Descubra los entretelones ocultos de los sucesos más resonantes en Infinito con Blues. Infinito, señal del nuevo milenio. Back into the fire. El águila y la esvástica. El día de la infamia para Japón, 7 de diciembre de 1941. Sin avisar y sin ninguna declaración de guerra previa, los japoneses lanzan su campaña de conquista del Pacífico. En Pearl Harbor, la flota estadounidense del Pacífico queda desmembrada debido a las oleadas de aviones que llegan desde cargueros. Se destruye en tierra la mayor parte de la guarnición, 400 aviones. En otros lugares, los acontecimientos son igualmente catastróficos. Las tropas japonesas aterrizan en Malasia, Tailandia, Hong Kong y las Filipinas. El 8 de diciembre, el presidente Roosevelt le declara la guerra a Japón. Pero no hay una declaración de guerra similar entre Estados Unidos y Alemania, y aparentemente no hay ninguna intención de que la haya. By Japan on Sunday, December 7, 1941. De hecho, los acontecimientos del 7 de diciembre lo han vuelto imposible. La indignación popular por el ataque japonés hizo que los japoneses fuesen prioritarios en todos los planes estratégicos estadounidenses. Para Hitler, el ataque japonés debió de ser un alivio muy bienvenido. En el Atlántico, los barcos de guerra estadounidenses habían estado ayudando a los británicos en secreto, protegiéndolos. En el frente oriental, el rápido ataque alemán se había visto sangrientamente frenado a las puertas de Moscú, en parte gracias a los suministros militares estadounidenses. Estas exasperantes intromisiones se verían entonces afectadas por las necesidades militares de un ataque a Japón en el Pacífico. Aún así, el 11 de diciembre, tras un retraso de 4 días durante los que se había visto una situación militar claramente más favorable, Hitler declaró inexplicablemente la guerra a Estados Unidos. Este acontecimiento fue aún más notable porque fue la primera vez que Hitler declaró públicamente sus intenciones de hacer la guerra. Ni entonces ni desde entonces se ha ofrecido una explicación convincente para esta acción de Hitler única e inusual. ¿Por qué declaró Hitler la guerra a la principal potencia industrial del mundo? ¿Planeaba atacar Estados Unidos? Si así era, ¿con qué fuerzas o armas? ¿Planeaba ayudar a Japón en su conquista del Pacífico? Si así era, ¿cómo? ¿O existían imperativos estratégicos que solo Hitler conocía y que le obligaron a utilizar la arriesgada estrategia de globalizar lo que para Alemania era esencialmente un conflicto europeo?
Se desprenden dos cosas significativas de los planes militares y estratégicos de Hitler. El primero de sus principios básicos, si pueden calificarse así, era no declarar nunca la guerra. El segundo era intentar asegurarse de que Alemania nunca se viese involucrada en una guerra en dos frentes. Cuando atacó Polonia en 1939, lo hizo sin ninguna declaración de guerra y convencido de que ni Gran Bretaña ni Francia irían en su ayuda. Los acontecimientos solo demostraron la inteligencia de sus predicciones. Aunque ambos países emitieron declaraciones de guerra, ninguno hizo el más mínimo ademán de atacar a Alemania. La rápida reducción de Polonia junto con la extraña tranquilidad en la frontera franco-alemana animaron a Hitler a creer razonablemente que aún era posible resolver el conflicto pacíficamente. Tanto en Gran Bretaña como en Francia había una gran preocupación sobre el coste potencial de una guerra europea y no existía mucha angustia por el destino de Polonia. En septiembre, Hitler había expresado una genuina sorpresa ante la declaración de guerra británica y había informado a Alfred Rosenberg de su intención de proponer una conferencia de paz para resolver cualquier problema pendiente y para lograr un acuerdo honroso en Occidente. Se tanteó el terreno para la paz en España y el Vaticano. Así que la continuación de la guerra en el Atlántico debe estudiarse en este contexto de diplomacia secreta. Hitler había hecho pocos preparativos para una guerra por mar e incluso menos para una guerra contra Gran Bretaña. Al estallar las hostilidades, la Marina alemana disponía de menos de 40 submarinos U-Boot para el servicio, y su efectividad estaba aún más limitada por la negativa de Hitler de sancionar los ataques sobre las naves de países neutrales. El dilema al que se enfrentaba Hitler era hasta qué punto se podía continuar con la guerra de U-Boats sin provocar a Estados Unidos. Desde el principio, el almirante Roeber, comandante en jefe de la Marina, había presionado para que se hiciera el esfuerzo de bloquear a Gran Bretaña y hacerla claudicar. Pero Hitler no aprobó una ofensiva limitada de U-Boats y prohibió cualquier acción que amenazara las relaciones entre Alemania y Estados Unidos. Aunque Hitler mostró las formalidades de respeto por las flotas neutrales, no hizo lo mismo con los países. En la primavera de 1940, la maquinaria de guerra alemana funcionaba a toda marcha. Despreciando una posible resolución pacífica en Occidente, Hitler lanzó sus ejércitos contra los estados neutrales de Noruega, Dinamarca, Holanda y Bélgica. La destrucción de los neutrales indignó a la opinión pública estadounidense, pero aún peor, dejó el largo flanco oriental de los aliados expuesto a un asalto armado en las Ardenas. Las líneas se rompieron cerca de Sedan, en la frontera franco-belga, y en junio los Panzers iban hacia un triunfo seguro en el oeste. Con Francia postrada y los británicos huyendo aniquilados de la Europa continental, Mussolini declaró la entrada de Italia en la guerra y atacó Francia a través de los pasos alpinos, en lo que Hitler calificó de poco más que una expedición de saqueo. Esta debe de ser la última declaración de guerra de la historia, exclamó. Nunca pensé que el Duce fuese tan primitivo. Nunca en mi vida firmaré una declaración de guerra. Siempre atacaré primero. Pero la capitulación de Francia y la intervención de Italia alteraron radicalmente el equilibrio militar del poder y situaron a Gran Bretaña en una posición de grave peligro. En el Mediterráneo, las rutas marítimas estaban ahora cerradas a todos menos a los convoys más protegidos. En el Atlántico, la guerra empezaba a decantarse decisivamente a favor de Alemania.
Operando desde nuevas bases en Francia y Noruega, los U-Boats podían llegar a todas partes. Entre julio y octubre, mientras las fuerzas aéreas británicas libraban la batalla de Gran Bretaña, la media de hundimientos fue de más de 100 al mes. Los equipos de los U-Boats llamaron a este periodo la época feliz. Pero la última mitad de 1940 también fue testigo de los primeros movimientos ominosos para rearmar Estados Unidos y alinearlos más firmemente con Gran Bretaña. En julio, el presidente Roosevelt firmó la Ley de Expansión Marítima, iniciando un enorme programa de expansión naval, diseñado para proveer a Estados Unidos de la flota más moderna y poderosa del mundo. En septiembre, Roosevelt y Churchill firmaron el Acuerdo de Destructores por Bases. Mediante este acuerdo, Gran Bretaña se hacía con 50 destructores que necesitaba a cambio del préstamo de 2 bases británicas en el Caribe. 2 semanas después, el Congreso aprobó la Ley de Servicio Selectivo, que introducía el servicio militar obligatorio en tiempos de paz por primera vez en la historia de Estados Unidos. En respuesta a estos acontecimientos, Italia, Alemania y Japón firmaron el Pacto Tripartito. Para Hitler, este acuerdo era principalmente un gesto diplomático diseñado para intimidar a Estados Unidos y para asegurarse de que continuase siendo neutral. No había ningún compromiso que ligase a ninguna de las partes a entrar en guerra en apoyo a otra. Pero el pacto tripartito iba a tener el efecto opuesto al deseado. Le dio a Roosevelt una justificación para continuar con su política de rearmamento y para su cada vez más evidente desprecio por la neutralidad estadounidense. En enero de 1941, Roosevelt pidió una escalada en la ayuda militar estadounidense a Gran Bretaña. En marzo, la ley de préstamo y arriendo se aceptó en el Congreso. La ley permitía que Gran Bretaña tuviese condiciones privilegiadas para comprar equipo y suministros militares. Pero en sus ramificaciones, la ley descartaba cualquier pretensión de imparcialidad estadounidense. Aunque la producción de armas estadounidenses era menos importante que la británica, la ley de préstamo y arriendo permitiría que la industria de la munición estadounidense se expandiera más rápidamente. Y en 1943 la producción de armas estadounidense había adquirido proporciones asombrosas. La ley también exacerbó la ya de por sí tensa situación en el Atlántico. Los buques de guerra estadounidenses habían estado ayudando encubiertamente a la Marina Real durante gran parte de 1940, pero la ley de préstamo y arrendamiento les permitía actuar con más discreción y muchos convoys tenían protección estadounidense durante la primera parte de su viaje. La ley de préstamo y arrendamiento tendría también significativas ramificaciones en Alemania. En una serie de conferencias secretas en Berghof, Hitler esbozó las consecuencias a largo plazo de la ley. Él creía que la intervención estadounidense era cada vez más probable, pero no podía ocurrir antes de 1942. Si podía resolver todos sus problemas continentales antes de eso, la amenaza de una interferencia estadounidense se reduciría considerablemente. Mientras tanto, se debían hacer todos los esfuerzos posibles para animar a Japón a adoptar una política agresiva en el Pacífico y así distraer a Estados Unidos de la resolución cada vez más violenta de los problemas europeos de Hitler. En la primavera de 1941, Hitler atacó Grecia y Yugoslavia. La razón principal para la ofensiva fue la seguridad de la costa continental de desembarcos enemigos y la creación de un amplio frente en el este. Desde noviembre del año anterior, Hitler había estado trazando planes para una conquista relámpago de la Unión Soviética. La reducción de los estados balcánicos se veía como un preludio esencial para esta empresa.
Hitler siempre había creído que la guerra con Rusia era inevitable. Tanto Rusia como Alemania tenían ambiciones territoriales que solo se podían conseguir a expensas del otro. Hitler sabía que no habría declaración de guerra. Solo el tiempo diría quién atacaría antes y con qué elemento sorpresa. En todo caso, solo la eficiencia alemana junto con unas excelentes comunicaciones le valdría a Hitler el estigma y las recompensas del agresor. No se esperaba que la guerra con Rusia durase más de unos meses. Solo tenemos que dar una patada en la puerta de entrada, le había dicho a su personal, y todo ese edificio putrefacto se vendrá abajo. A partir de sus ruinas, Hitler planeaba crear un superestado ario, poblado por autómatas dóciles y controlado por las SS. Los vastos recursos naturales de la Rusia europea se incorporarían a la maquinaria de guerra alemana, y el Reich de los 1000 años se convertiría en una realidad ineludible. Entonces se ocuparía de los enemigos de Occidente desde una posición de poder inexpugnable. Al principio parecía que Hitler tenía muchas posibilidades de tener éxito. El ataque, increíblemente, tomó a Stalin por sorpresa. El Ejército Rojo estaba mal preparado y muy concentrado en formaciones ofensivas cerca del frente. Regresaremos con más Infinito Complot. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito Complot. De hecho, en la primera fase de la campaña, las reacciones de Roosevelt fueron más rápidas y astutas que las de Stalin. 2 días después del ataque alemán, anunció su intención de extender la ley de préstamo y arriendo a Rusia, y en julio ordenó que las tropas se concentraran en Islandia. La pacífica ocupación de Islandia le dio a Estados Unidos una base aérea y naval de gran importancia estratégica en el Atlántico Norte, extendiendo la influencia militar estadounidense y ofreciendo una protección muy valiosa para los convoys del Atlántico Norte. Pero la ayuda militar y las diversas formas de asistencia encubierta proporcionada a Gran Bretaña y Rusia no eran suficientes para ser una amenaza directa para Hitler. Lo único que hacían era mostrar la impotencia de Roosevelt y la terca negativa de Estados Unidos a dejarse arrastrar al conflicto. Esta debilidad fundamental de la política exterior de Estados Unidos quedó subrayada en agosto, cuando Churchill y Roosevelt se reunieron en Placenta Bay, cerca de Newfoundland. Churchill esperaba conseguir amplios acuerdos militares y un compromiso firme por parte de Estados Unidos de ayudar a derrotar a Alemania. Pero Roosevelt, maniatado por el Congreso y un lobby aislacionista aún poderoso, podía ofrecer poco más que una declaración de principios vaga y bastante poco sustancial. Ni siquiera la perspectiva muy real de un imperio nazi que se extendiera desde el Atlántico al Pacífico podía rescatar a Estados Unidos de su autocomplacencia. Pero la rápida conquista de Rusia demostró ser más problemática de lo que Hitler y sus generales habían previsto. Hubo una sorpresa general ante el tamaño del Ejército Rojo. Durante las primeras semanas de la campaña, la Wehrmacht destruyó más de 100 divisiones soviéticas. A finales de octubre se habían hecho más de 3 millones de prisioneros. Sin embargo, en noviembre, los alemanes vieron que su avance se detenía ante el comienzo de un invierno temprano y ante una resistencia más dura en las afueras de Moscú. La perspectiva de una guerra invernal en Rusia fue un golpe para el alto mando alemán. No se había previsto una campaña de invierno.
El ejército no tenía ropa de invierno, ni lubricantes para bajas temperaturas, ni suministros de reserva, ni planes. Con su ofensiva vacilante a las puertas de Moscú, Hitler actuaba con más cautela que nunca para evitar provocar a Estados Unidos. En el Atlántico, los buques de guerra estadounidenses luchaban una guerra no declarada, pero los U-Boats tenían prohibido enfrentarse a ellos o atacar barcos mercantes estadounidenses que llevaban suministros esenciales a sus enemigos. La resolución de los problemas de Hitler parecía depender cada vez más de Japón. Si pudiesen convencer a Japón de entrar en la guerra, la posición estratégica de Alemania mejoraría radicalmente. Desde julio, el ministro de Exteriores alemán, Joachim von Ribbentrop, había estado presionando a los japoneses para que atacaran Rusia. Pero todas las presiones habían sido inútiles, y la llegada a Estados Unidos en noviembre de una delegación diplomática japonesa parecía dejar clara la determinación de Japón de evitar la guerra. En diciembre se desató una batalla feroz en todo el frente ruso. A 20 kilómetros de Moscú, el avance alemán se había detenido con temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. El 5 de diciembre, Hitler anuló la ofensiva, admitiendo así el fracaso de sus ejércitos para conquistar Rusia en una campaña de apenas un año de duración. Al día siguiente, los rusos lanzaron una enorme contraofensiva a cada lado de Moscú. Sin que Hitler lo supiera, la flota japonesa se dirigía hacia su cita con el destino en Pearl Harbor. Los esfuerzos diplomáticos de noviembre no habían sido más que un cínico ejercicio de hipocresía. El ataque tomó al mundo por sorpresa. Hitler estaba aturdido. Ribbentrop pensó que era un rumor falso de los aliados, pero cuando a los primeros informes siguieron los detallados relatos, la sorpresa alemana se volvió euforia y alivio. La estrategia militar estadounidense estaría ahora dirigida no por fríos cálculos políticos, sino por las demandas populares de castigo y por las tareas inmediatas de contención del violento ataque japonés. La ayuda estadounidense a Gran Bretaña y Rusia se vería sustancialmente reducida y los barcos estadounidenses se trasladarían del Atlántico al Pacífico. ¡Los! Aún así, declarándole la guerra a Estados Unidos, Hitler desperdició deliberadamente todas esas ventajas estratégicas. Los efectos inmediatos de lanzar los U-Boats sobre los barcos estadounidenses se vieron contrarrestados a largo plazo por cantidades de ayuda cada vez mayores y por el desarrollo de rutas terrestres a través de Persia hasta Rusia. En el frente oriental, la crisis a la que se enfrentaba la Wehrmacht solo se vio exacerbada. La negativa de Japón de emitir declaraciones de guerra recíprocas solo sirvió para convencer a los rusos de la neutralidad japonesa. ¿Había sido la declaración de guerra de Hitler un intento de forzar a Japón a entrar en guerra con Rusia? Si así fue, no hay indicios de otros esfuerzos diplomáticos para conseguirlo. Ni tampoco existió ningún intento serio de coordinar una estrategia axial. Aunque la guerra era esencialmente global, se caracterizaba por los contrastes y las peculiaridades de la lucha en dos escenarios de conflicto completamente separados. En el Pacífico la guerra iba a durar más. La expansión japonesa se contuvo totalmente a principios de 1943 y la tarea de reconquistar el Pacífico siempre tuvo menos prioridad que la de vencer a Alemania.
En el frente oriental, a la crisis de diciembre de 1941 le siguió una serie de catástrofes para la Wehrmacht en invierno del año siguiente. Y en el verano de 1943, los efectos de la entrada estadounidense en la guerra se volvieron evidentes en todos los aspectos del conflicto. Las tropas estadounidenses luchaban en Italia, los aviones estadounidenses bombardeaban las ciudades alemanas y el material estadounidense estaba por todas partes. Aún así, los Estados Unidos, el único enemigo declarado de Hitler, nunca fue atacado por aire ni por mar. En cuanto a sus efectos, la declaración de guerra de Hitler es imposible de entender. De hecho, de los pocos informes supervivientes se desprende que el propio Hitler fue incapaz de justificar su acción. Hacia el final de su vida, cuando los ejércitos estadounidenses barrían las llanuras de Alemania Occidental, declararía: "Esta guerra con Estados Unidos es una tragedia, ilógica, desprovista de cualquier realidad fundamental". Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.